¿Cómo están todos? Bienvenidos, amén. Bueno, en esta mañana vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos a recibir la palabra del Señor? Amén. Invito a prepararse a todos nuestros hermanos que nos acompañan. Vamos a celebrar hoy la cena del Señor. Amén. En ese precioso momento nos acompaña la pastora Cristina de Gachetá, Misión Vida Gachetá, una de las iglesias hijas de Misión Vida, y está con nosotros esta mañana para compartirnos la palabra. Amén. Pastora, bienvenida. Buen día, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Gracias al Señor por el honor tan grande de estar en esta mañana compartiendo la palabra de Él con cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno, Dios es grande y siempre tiene algo. Siempre le digo a mi esposo, el Señor nos sorprende porque siempre Él tiene un as bajo la manga. No sé si a usted le ha pasado, pero en los momentos más difíciles, cuando usted dice, como que aquí qué está pasando, Él siempre nos sorprende con su soberanía, con su bendición. Amén. Amén. Y sé que hoy no va a ser la excepción. Amén. ¿Cuántos están aquí por primera vez que nunca han escuchado en una iglesia cristiana palabra del Señor? ¿Todos alguna vez hemos escuchado la palabra del Señor en algún lado? Ok, o sea que esa palabra es para usted. Amén. ¿Cuántos dicen esta palabra es para mí? Esta palabra es para mí. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que todos los que alguna vez en la vida hemos escuchado, no por casualidad, sino por privilegio de parte de Dios, hemos escuchado palabras, sea aquí, sea allá, sea en algún lugar del mundo, sabemos que tenemos una comisión? ¿Cuántos lo saben? Amén. Ok, entonces esta palabra es para usted. El Señor es bueno, Él es grande y sabe que esta palabra es para cada uno de nosotros, porque los primeros que aprendemos con el Señor somos nosotros cuando compartimos su palabra. Y quiero hoy hablarles en el nombre del Señor de una palabra que sé que muchos de ustedes han escuchado de pronto en alguna prédica, o más que en una prédica, porque a veces de este personaje no predicamos mucho, pero a nuestros niños sí. Nuestros niños siempre en iglesia infantil han escuchado y ellos llegan a compartir la palabra en la casa. Y es de Jonás. Amén. Quiero que usted habla conmigo su Biblia en el libro de Jonás, el capítulo 1, por favor. El libro de Jonás, el capítulo 1. Y hoy vamos a aprender. ¿Cuántos de ustedes cuando les dan una palabra o escuchan la palabra del Señor, dice, ok, voy a hacer esto, voy a empezar a hacer esto para empezar a aplicarla? ¿Sí? ¿Todos alguna vez lo hacemos o siempre lo hacemos regularmente así? Pues hoy vamos a aprender lo contrario. Hoy vamos a aprender lo que no debemos hacer cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos da una palabra para nuestras vidas. Y quiero, para iniciar, contarles un testimonio que nos pasó la semana pasada en Gachetá. Tuvimos una persona también allí invitada que nos compartiera ese día la palabra del Señor, y el Señor fue bueno, misericordioso, nos trajo una palabra refrescante, pero una pareja en particular a la cual el Señor le habló. Estaban así como está aquí el pastor, estaba la parejita ahí adelante, y el Señor le habló, sobre todo a él, le dijo, tú estás llamado para servirme, para honrarme, papá, bueno, hay palabra de parte del Señor, tú estás llamado a ser un pastor. Bueno, así pasó. En un momento, en la hora del almuerzo, ellos entraron y yo le dije a él, le dije, ¿tú qué piensas de lo que el Señor te dijo en esta mañana? Me dijo, pastora, esto no es casualidad. Desde que yo me convertí al Señor, cuando me bauticé, que ya hace algunos añitos, yo cuando salí de las aguas, la persona el pastor que estaba en ese momento predicando, me dijo lo mismo, que yo estaba llamado para ser pastor. Y bueno, me contó otra experiencia, que en algún lugar donde ellos estuvieron trabajando también el Señor les habló. Y yo me quedé mirándolo y le dije, ¿y usted qué está esperando? Entonces él se sonrió y dijo, ay, padre, después charlamos. Y realmente en ese momento ya nos ocupamos. Ya. Esta semana pasamos con mi esposito a visitarles allá a la casa, pues a charlar un poquito de la experiencia que pensaban ellos. Y empieza él a contarnos, dice, parte del obstáculo, por así llamarlo, que nosotros hemos tenido es que
nos es muy difícil nuestra familia. Ellos son una pareja hermosa realmente, cuando se comprometen a una actividad la sacan adelante, pero también en algunas oportunidades allí nos ha pasado que ellos tienen algún privilegio en la iglesia, pero algo pasa. La familia los llama porque está el cumpleaños de fulanito, porque el papá llegó, porque el hermanito, porque el tío, porque el sobrino, porque X, porque Y, porque Z, y ellos, pastor, no, qué pena, no puedo estar. ¡Pum! Para Bogotá, porque la familia vive aquí en Bogotá, y se vienen para Bogotá. Entonces, él fue muy honesto, nos abrió su corazón. Él decía, uno de los obstáculos que nosotros tenemos es la familia, porque nosotros estamos muy ligados ahí. Entonces, yo le decía, hijos, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes? Que el Señor los coge y los zarandee para así decir, Señor, heme aquí. Como cada uno de ustedes me dijo que ha escuchado palabra del Señor, yo quiero que hoy recordemos, sé que también lo han trabajado aquí, Marcos 16:15, no vamos a abrirlo, pero quiero recordarles, Marcos 16:15, que es la comisión que el Señor nos dejó, que dice, ir por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el Evangelio a toda criatura, para que sean bautizados todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquel que fuere bautizado será salvo, el que no creyere, bueno, ya no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Este texto. Entonces, cuando dice la palabra ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿esa palabra para quién es? Diga, para mí. Para mí. Cuando nosotros decimos nosotros, ¿saben que nosotros, como buenos seres humanos y como buenos cristianos, somos dados, cuando decimos nosotros, a decir, yo me hago un leito que ya está el grupo, porque somos nosotros? No, es para mí. Esa palabra es para mí, para cada uno de nosotros. El Señor nos dejó esa palabra, y por todo el mundo. Y entonces el llamado es ¿para quién? Para mí. Este llamado nos lo está haciendo el Señor para cada uno de nosotros, independientemente que usted diga, no, es que yo tengo 30, 50, 20, 80 años. Ese llamado es para mí. El Señor nos ha dicho que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Pero vamos a aprender solamente 4 acciones que nosotros debemos tener en cuenta para no hacerlos en el momento en que recordemos, en el momento que nos hablen, o en el momento sencillamente que abramos la palabra y veamos que el Señor nos hizo un llamado. El llamado no solamente a que esté aquí en el púlpito, a que esté allí en una plaza llena de gente. No, el llamado es para cada uno de nosotros. Y quiero entonces que abramos allí. Jonás capítulo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para ¿qué? Para correr, a obedecer al Señor, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Ay, tan bonito el cristiano, se echó a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, el versículo 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos por partes. ¿A quién estaba llamando el Señor? A Jonás. Jonás era una persona que no conocía del Señor. Jonás era ignorante en cuanto a la palabra del Señor. ¿Nunca había escuchado la palabra del Señor? No, todo lo contrario.
Jonás, al igual que usted y yo, que estamos hoy aquí escuchando palabra del Señor, había escuchado palabra del Señor. Y el Señor le hace un llamado muy claro. Ve a esta ciudad porque ¿qué había allí? Pecado, maldad, ¿cierto? Había destrucción, hogares desbaratados, niños abusados. Había maldad, desobediencia delante de la presencia de Dios. Y como la palabra del Señor no solamente para leerla y dejarla que se nos olvide, sino para irla aplicando, vamos a irla aplicando. Amén. Pregunto, ¿qué tenía de diferencia esta ciudad? Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué diferencia había de aquella ciudad a Bogotá, donde nosotros vivimos, donde ustedes viven? ¿Qué tenía de diferente? Nada, mis amados. Igual, pecado, maldad. No sé si usted sale hoy de la iglesia y por donde quiera que uno va, solamente hay desobediencia delante de Dios. Solamente hay pecado. Y dice el Señor que llama a Jonás, dice la palabra que llama el Señor a Jonás para que vaya y pregone. ¿Qué era pregonar? Hablar, enseñar, decirles, miren, están pecando, pilas, están mal. Un día van a morir y van a morir sin el Señor en su corazón. Era todo lo que tenía que hacer Jonás. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Entonces, lo primero la primera acción que no debemos hacer o tomar para cuando el Señor nos llame, para cuando escuchamos la palabra del Señor, es no ignorar que el llamado es personal. ¿Cuántos aquí son esposos? Ok, mis amados, déjenme decirles que el llamado no es compartido. Ustedes son una sola carne, pero el llamado no es compartido. El día que estemos delante de la presencia del Señor, yo voy a dar cuentas al Señor por mí, por Cristina Cruz, y mi esposo va a dar cuenta por él. Asimismo usted va a dar cuentas delante del Señor por lo que usted hizo, cuánto testificó, a cuánto les habló. ¿A cuántos pecadores usted fue y les compartió de la palabra del Señor? Usted, no su esposa. Y usted, esposa, usted no va a dar cuenta por su esposo, ni por sus hijos, ni nosotros vamos a dar cuenta por nuestros hijos. Cada uno de nosotros un día vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a darle cuenta a Él solitos. Entonces, no ignoremos que el llamado es personal. El Señor fue específico con Jonás y así mismo es específico. El día que nos llamó, hizo un llamado especial. El día que usted aceptó al Señor en su corazón, específico fue el Señor, así como lo fue con Jonás. Y le repito, mi amado, el día que nosotros estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a dar cuenta colectiva, no, yo no voy a decir, ay Señor, es que yo estuve allí en Bosa compartiendo con los hermanos allí de Misión Vida también, entonces entre todos compartimos. No, yo voy a dar cuentas por mí solita y cada uno de ustedes va a dar cuenta por usted solito. Amén. Amén. Y ¿sabe qué? Déjeme darle una mala noticia para usted, pero excelente para el Señor. Ya habiendo escuchado hoy esta palabra, usted y yo no tenemos una excusa. Así es. Ya, a partir de hoy, porque usted hoy está escuchando, si no lo había escuchado antes, no tenemos excusa. Estamos allá delante de la presencia del Señor un día y con Él nos veremos. Entonces, no ignoremos que nuestro llamado es personal. Dice el verso 3. Ay, santo Cristo, qué lindo este Jonás, cómo amaba al Señor. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos huido de la presencia del Señor? Ninguno, porque nosotros somos santos. Esos de cachetazo son los que se esconden de la presencia del Señor, ¿cierto? Nosotros no. Segundo, no huya, mi amado, del que todo lo sabe.
Jonás, ¿qué hizo? Jonás dijo, no, Señor, si yo vivo aquí tan cómodo, aunque el barrio donde yo vivo es peligroso, pero yo vivo cómodo porque mis vecinos me conocen, porque todos saben quién soy yo. A mí no se atreven a hacerme nada. ¿Yo qué me voy a meter en la boca del lobo? Allí donde está llena esa ciudad de pecado, hay corrupción. No, yo estoy muy comodito, tu bendición no me falta. Entonces, ¿yo a quién me voy a ir allí? ¿Y qué hizo? El Señor dijo, Jonás, vete para la derecha. ¿Y Jonás qué hizo? Para la izquierda. ¿Cuántos somos expertos en huir hacia el lado opuesto donde el Señor? No, ya. Yo no sé si usted algún día, ahora nuestros hijos muy poco los castigamos, pero cuando nosotros éramos pequeños, yo me acuerdo que mi mami nos iba a castigar y es que uno chinito y sale a correr y mi mami nos dice, no corra porque es peor. No sé si alguno de ustedes, su mamá le dijo, la abuelita, no corra porque es peor. Pues hoy les digo lo mismo, mis amados, no corramos del Señor porque es peor. Es peor si queremos escondernos de la presencia del Señor. Y es que este Jonás sí que era sinvergüenza. Sinvergüenza este bendito. Se sube a la nave. Y más adelantico lo vamos a ver, ya lo leímos, pero más adelante dice que bajó al interior de la nave. Si nosotros, la primera vez que entramos a este lugar, uno entra como bueno, aquí cómo será, ¿cierto? Porque hay que subir la escalerita y como que cómo será. Imagínense este bendito del Jonás que entró y no se estuvo ahí arribita en la nave, como que venga, porque pues, pucha, yo conozco al Señor, ¿qué tal que algo pase? Yo me voy aquí como a la expectativa, porque yo sé que estoy haciendo mal. No, él estaba fresqueado, él se fue al interior. ¿Y qué significa esto, mis amados? Cuando usted y yo empezamos a oírle al Señor, es eso lo que hacemos. Empezamos a irnos metiendo a lo más profundo, nos vamos alejando. Y me causa muchísima curiosidad, mis amados, este versículo es porque dice, halló una nave que partía para Tarsis y póngale cuidado, dice, y pagando su pasaje. O sea, de verdad, créanme que cuando leo yo digo, ¿por qué fue tan específico el Señor en esta palabra? Pagó Jonás para huir de la presencia del Señor. O sea, no es que se subió a la nave y que se fue con unos amigos y venga, nos vamos de paseo. No, o sea, muy descarado. Pagó su pasaje para huir de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, pagamos? Les contaba el testimonio de esta parejita, porque es que cuando tenemos eventos especiales, bueno, teníamos porque ya ellos la entendieron, un evento especial, una clínica del alma y estamos organizando, y ustedes saben que la iglesia invierte dinero, invierte tiempo, así sea una aromática que se ofrezca, así sea un vaso de agua, eso vale, ¿cierto? Y se invierte, y estos benditos saben que sean precisos, quedan, pero precisos. No, que la mamá llegó de viaje porque estaba por el Tolima y llegó a Bogotá y ellos no podían llegar ningún otro día. Era justo el día que teníamos la clínica del alma, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros justo se nos ocurre irnos de paseo familiar? Justo no podemos celebrarle, que día nos causó risa porque nos dice una líder de la iglesia muy querida, teníamos vigilia un viernes y le dice, ella era la encargada de la vigilia, entonces mi esposo la llamó para recordarle, preguntarle cómo iban los preparativos porque no habíamos escuchado nada. Y ella le dice, no pastor, bien, todo está organizado, va a dirigir fulano, va a estar yo sí no puedo llegar, pastor. Entonces mi esposo le dice, ¿y eso qué pasó? No, pastor, lo que pasa es que es el cumpleaños de mi esposo y yo no puedo ir. Entonces mi esposo le dice, ven, ¿qué le vas a hacer? No, pues es que le voy a hacer el almuercito, no sé qué, bueno, pero es que el almuercito no es a las 7 de la noche, que es la hora de la vigilia. Mis amados, yo no sé, pastor, si a usted le pasa, a nosotros yo hablo por eso de gacheta, porque es que gacheta es muy frecuente, que justo el día del culto a los hermanos les dan por hacer los miles de preparativos.
les da por hacer mil cosas. El día del ayuno, no. Pregunto, ¿no es lo que hizo Jonás? Y a veces nos quejamos que plática no hay y que la situación está difícil, ¿cierto? En estos tiempos la situación está difícil. Y queremos que el Señor nos bendiga. Pero nosotros no queremos dar un paso. Y nos cuesta sacar la ofrenda. ¡Ay, Señor, que me salga la bonita de 100! Señor, que no me salga el billetico de 5,000. Y el diezmo ni se diga. Pero pagamos para irnos de paseo. Pero pagamos. No estoy diciendo que está mal pasear. No, por favor, no. Hay que compartir en familia, mis amados. Pero no huyamos de la presencia del Señor como lo hizo Jonás, porque tiene que ser justo el día cuando el Señor nos va a hablar. Yo le pregunto, ¿cuándo más nos habla el Señor si a muchos sinvergüenzas como el Jonás ni siquiera abren la Biblia entre semana en la casa? ¿Cómo les va a hablar el Señor? Si algunos tienen por costumbre solamente que el Señor les hable el día domingo en el servicio, pero el día domingo en el servicio se nos presentan las mil cosas y pagamos por ir a hacer mil cosas. ¿No es lo que hizo Jonás? Y nosotros decimos, no, pero es que yo no huyo de la presencia del Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Pero mejor no voy porque es que ya me va a hablar el Señor. No estamos haciendo lo mismo, mis amados. No huya del que todo lo sabe. Usted puede escondérsele al pastor, usted puede escondérsele a la iglesia. Hoy no voy porque es que anoche estuve allá en lo que no tenía que estar, entonces qué pena llegar el domingo a la iglesia. El pastor, usted puede hacerlo, mi amado, el pastor nunca le va a decir nada. Pero usted está huyendo del que todo lo sabe. Mire, Jonás descendió a lo profundo de la nave. Se estaba escondiendo del Señor. Pero ¿dónde lo encontró el Señor? No le importó al Señor dónde estaba. Allí el Señor fue y lo movió. Allí lo encontró el Señor, por más que se fue al lado opuesto. Mis amados, el Señor nos hace un llamado a despertar. Estos tiempos no son tiempos para que usted y yo como iglesia, como personas que hemos escuchado de parte de Dios, estemos, perdónenme lo que voy a decir, pero la palabra lo dice, que estemos echados durmiendo, que estemos descendiendo, que estemos por ahí haciéndole coquitos al sí voy, al no voy, al sí quiero, hoy con el Señor, pero ya mañana no. Que no son menos lo que Jonás estaba haciendo. Jonás estaba hoy con el Señor le hace el llamado. Usted está hoy acá, mi amado. El Señor hoy le está hablando a su vida. Hoy le está diciendo, pilas, yo todo lo sé. Pilas, no ignores que esto es para ti. Pero usted puede salir de acá a jugar al tibio, que ni soy frío ni soy caliente. Que es lo que estaba haciendo Jonás. El Señor le habla, pero al otro día él decide irse al lado opuesto de donde el Señor lo estaba llamando. No pague para huir de la presencia del Señor. Dios tiene un propósito. Yo le dije a esta parejita que les comenté el domingo, yo les dije, ustedes pueden seguir así. Y el Señor, de hecho, ellos son muy bendecidos. El Señor los bendice mucho. Pero el Señor va a cumplir el propósito. Tarde que temprano el Señor va a cumplir el propósito. Y les digo esta mañana, mis amados, Dios va a cumplir el propósito que tiene con su vida. Amén. Sea cual sea. No me digan ni cuál es, porque usted y el Señor lo saben. Amén. Usted lo sabe cuál es el propósito que tiene con su vida. Así es de que no depende ni de una palabra, no depende de nadie que se para aquí, depende de usted, que el Señor lo cumpla. Y entonces, ¿sabe qué es lo bonito? Cuando nosotros le cumplimos al Señor, es una maravilla. Cuando nosotros le obedecemos, Él empieza a llevarnos por aquellos pastos delicados, como dice el Salmo, nos consiente, nos apechicha. Pero ay de nosotros cuando empezamos a desobedecer, cuando empezamos a buscarle el quiebre, como decimos, a irnos para el otro lado. El Señor cumple su propósito. ¿Y usted no le parece como con nuestros hijos? Cuando les hablamos a las buenas, hijo, ahí me hace el mandado, allí saque la basura, papito.
Y usted le dice a la segunda vez, hijo, la basura. Pero ¿qué pasa la tercera cuando su hijo no le cumplió? Este chino es que piensa que es que ¿qué? ¿Cuántas veces tengo que mandarlo? ¿Sí o no? El Señor nos corrige, mis amados. ¿Para qué? ¿Para qué? Esperar que nos corrijan. Mejor a la buenita, ¿no le parece? Amén. Jonás, por más que en aquellos tiempos se utilizara en las naves, las lanchas, las barcas, para desplazarse de un lugar a otro, Jonás entró en un terreno desconocido, mis amados. Jonás, como les digo, no se quedó, la palabra no dice que se quedó ahí pilas, pendiente, no, entró a un terreno desconocido, profundo. ¿No creen que esa palabra es muy profunda para nosotros? A lo profundo, allá abajo, al interior. Era un terreno desconocido. Como les digo, cuando entramos acá, y pues uno, bueno, ya ve que está la claridad, entra la claridad por las ventanas y eso. ¿Cómo será cuando entramos a un lugar desconocido? ¿Cómo se siente uno? Como que estoy en el lugar equivocado, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría Jonás? Al parecer, fresco. Cuando nosotros empezamos a dar pasitos al lado opuesto de donde Dios nos llama, entramos en esa frescura y lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Les dije 2? No, para los que toman apuntos. Sí, ya les dije. No huyan del que todo lo sabe. 3. Dice versículo 4 y versículo 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. 3, mi amado, no ignoren que toda acción tiene una reacción. Y todo lo que usted y yo hagamos tiene una consecuencia, mi amado, sea para bien o sea para mal. Lo que yo hoy decida en una decisión que tenga que tomar, me va a traer las consecuencias para el mañana. ¿Sí o no es así? Si yo hoy decido casarme y me caso bien, es la consecuencia que tendré para el futuro. Si me caso mal, es la consecuencia que tendré para el futuro. Si hoy decido estudiar y lo hago bien, es la consecuencia que tendré para el futuro. Si escogí la carrera que no es la consecuencia que tendré, ¿cierto? Si yo hoy educo bien a mis hijos, es la consecuencia que voy a tener para el futuro. Pero también si los educo mal. O sea, todo lo que nosotros hagamos siempre va a tener una consecuencia. Dice, iniciando, que Jehová hizo levantar un viento en el mar. Dice, un gran viento. Yo no sé si a usted le ha pasado, mi amado, que cuando nosotros empezamos como a enfriarnos en las cosas del Señor, como que hay algo que empieza como a cojear, como a andar no muy bien, y uno dice, Señor, algo está pasando. Y uno como que otra vez, no hay que ponernos otra vez firmes con el Señor, porque si con Él y con su bendición hay dificultades, cuánto más sin Él, ¿cierto? Entonces uno como que reacciona, ¿cierto? Yo siempre digo que esos son los vientos de parte del Señor. O sea, nos ama tanto que como que envía esa oleada y dice, pilas que se está enfriando, mamita, muévase, ¿qué está pasando ahí en su vida? Pero cuando nosotros seguimos echados durmiendo, como estaba Jonás, cuando seguimos en nuestra zona de confort, dice, hubo en el mar una ¿qué? Una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hubo una tempestad, hubo una consecuencia. Y no es porque el Señor quisiera en ese día mandar una tempestad. Es porque el Señor estaba llamando la atención ¿de quién? De Jonás, que estaba allí muy cómodo, había descendido. Yo no sé, mi amado, usted cuánto ha descendido, alejándose de la presencia del Señor. Yo no lo sé, pero Dios y usted sí lo sabe.
y no espere que le llegue esa tempestad. Porque cuando nos llegan esas tempestades, entonces ¿qué? Ahí sí nos acordamos del Señor. Y como yo digo, así doblamos rodillas. A veces nosotros pasamos tiempos, que nuestra oración es de pie, que nuestra oración es incluso en la cama. Pero cuando llegan las tempestades, ¿qué hacemos? Ahí sí doblamos rodillas. ¿Para qué esperar, mis amados, las tempestades? ¿Para qué esperar que estemos pasando por el momento difícil? El versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Mis amados, cuando usted y yo desobedecemos al Señor, pregunto, ¿qué culpa tenían los marineros? Ninguna. Ellos iban allí, estaban haciendo su trabajo. Ellos iban allí en su nave. Pero por una persona, mire todo lo que pasó. Leamos completo el versículo 5. Dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Primero, tuvieron miedo. Segundo, cada uno clamaba a su Dios, pero si usted se da cuenta, ese Dios está en minúscula. O sea, cada uno buscó en qué aferrarse, sin importar si estaba bien o estaba mal. Pero ¿no le había dicho el Señor a Jonás en su llamado que fuera y pregonara la palabra? La pregunta: ¿por qué Jonás en ese momento no estaba pregonando la palabra si todos los que iban en esa nave necesitaban escuchar de la palabra del Señor? Porque Jonás estaba cómodo, porque Jonás estaba bendecido. Entonces por eso no se le dio nada desobedecer al Señor. Tengamos cuidado, mis amados, entre más nosotros tengamos la bendición del Señor a nuestra mano, tengamos cuidado, no porque el Señor se equivoque, sino porque nosotros sí nos equivocamos. Y tristemente, cuando usted y yo nos equivocamos, adivinen, ¿quiénes reciben la peor parte? Los que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros padres. Siempre que nosotros nos equivoquemos, hay alguien inocente que sale sufriendo las consecuencias. Y en este caso, no fue la excepción. Tuvieron miedo. A cosa fea en la vida es sentir uno miedo, ¿o no? Y más ante una tempestad como esta. 2. Cada uno buscó en qué refugiarse, y tristemente no era en el Señor, porque allí había un hombre de Dios que no le importó la tribulación. 3. Echaron al mar los enseres, la comidita, el vestidito que tenían para su viaje. ¿Qué hicieron? Lo echaron al mar. Cuando usted y yo desobedecemos, mis amados, podemos escondernos humanamente, pero el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, nos dice: vas a tener tu consecuencia. Cuando destruimos un hogar, nuestros hijos son los primeros afectados. Cuando como pareja no sabemos llevar una relación, los primeros afectados son nuestros hijos. Cuando no maduramos en la vida cristiana, nuestra iglesia es afectada. Cuando no crecemos en el Señor, no nos importa el llamado. Por eso nuestras iglesias no crecen, porque nos conformamos con llegar, y eso cada domingo a la iglesia, porque el llamado no nos importó. Entonces permitimos que todos alrededor se afecten. Mis amados, no ignoremos que toda acción tiene una reacción. No permitamos que todo lo que hemos construido en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra iglesia, sea desechado, como aquellos marineros desecharon todos sus enseres. No permita que su testimonio eche a perder una vida que tiene los ojos puestos sobre usted. La palabra dice que nosotros somos cartas abiertas, que cualquiera nos lee. Y si nosotros nos equivocamos, seguramente la gente no dice nada, pero la gente está viendo.
Ah, ese es el cristiano. Ah, ese es. Ah, ese es el que va a la iglesia. Ah, ese es. Porque la gente tiene puesta sus ojos puestos en nosotros. Amén. Cuarto y último. Versículos 5 y 6. La última parte del versículo 5. Dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Quién le estaba hablando a Jonás de su Dios? Un incrédulo, una persona que no tenía al Señor en su corazón. Le estaba diciendo, venga hermano, clame a su Dios, deje de dormir tanto. Un mensaje subliminal, sí. Mis amados, no esperemos que el mundo nos coja y nos mueva a recordarnos el llamado que el Señor nos hizo. Cuarto y último, no se enceguezca. Jonás estaba... ¿Jonás se dio cuenta de lo que sucedió? No. Jonás estaba foqueado. No se dio cuenta, mi amado. Cuando usted y yo nos alejamos del Señor, de su palabra, de su llamado, cuando perdemos el foco, tristemente nosotros nos enfocamos muchas veces en mil cosas de este mundo. Si este mundo es lo más bello, esta vida es lo más hermoso que el Señor nos ha regalado, ¿o no? Pero nos enfocamos tanto en esta apariencia física, nos enfocamos tanto en lo material. Sí, hay que organizarnos, sí hay que ser lindos porque el Señor nos hizo lindos y hay que embellecernos cada día más. Sí hay que tenemos que tener nuestra casa, nuestro carro, nuestras cosas, las bendiciones que Dios nos da. Eso no es malo, ¿no ve que son bendiciones? Pero que eso no nos enceguezca, que eso no nos robe el llamado que el Señor nos hizo. El Señor nos ha llamado a pregonar su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo no sé cuántos habitantes hay en este barrio, pero me encantaría saber cuántos conocen de la palabra del Señor. Y sin lugar a duda, será muchísimo más de la mitad de los habitantes. Y nosotros cantamos, heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde nos va a enviar el Señor? Señor, envíame a las naciones. Uy, a mí envíame por allá a París, a Miami. Pero si no somos capaces de unir aquí en Poza, ¿cómo nos va a llevar el Señor a las naciones? Y el llamado no es para el mundo, mi amado. El llamado es para usted y para mí. No nos enceguezcamos. No permitamos que el mundo, no permitamos nuestra familia, hay que amarla, pero por supuesto. Me pareció muy curioso la respuesta que nos daba la esposa de este joven que les digo, pareja. Ella decía, pastora, el problema nuestro es que nosotros siempre vamos donde la familia. Entonces nosotros, aunque no compartamos muchas de las cosas que ellos hacen, que son desobediencia delante del Señor, pero nosotros estamos ahí. Nosotros estamos ahí. Entonces ella le decía a él, le decía, no amor, tenemos que empezar a hacer lo contrario. No vayamos, invitémoslos, porque ellos van a venir los fines de semana. Entonces, como ellos vienen el fin de semana, los dos niños de ellos están en el grupo alabanza. Entonces decían, más bien nosotros siempre vamos a tener un pretexto, porque van a empezar a decir, ay, no vaya, porque quédense hoy, ustedes siempre en la iglesia. Ella decía, no, vamos a empezar a decirles, no, vamos a la iglesia para que vean a los niños, a la niña cantar, para que vean al niño tocar. Y yo le decía, eso es una estrategia. Amemos nuestra familia. Nuestra familia es lo más bello que el Señor nos ha regalado. Pero en lugar de mezclarnos en las cosas que hace nuestra familia, lo contrario, no nos enceguezcamos, mis amados. No, es que si yo no comparto con mi familia se van a alejar. No, es que si yo no comparto con mi familia se van a alejar de mí, ya no nos van a creer. No, mis amados, seamos testimonio. Hagamos todo lo opuesto a lo que hizo Jonás. Mis amados, no. A mí me causa un poquito decir la palabra, pero es que yo qué hago si la palabra lo dice. No nos
echemos a dormir. Nosotros somos muy, pero muy personas de estar tranquilos, como en una zona de confort. Yo no sé si a ustedes les pasó. A nosotros nos pasó. La pandemia fue como el antídoto para que la iglesia se durmiera. Y lo más triste no es que la iglesia se haya dormido, es que no se ha querido despertar. Estamos dormidos espiritualmente, mis amados, pero vemos a diario un desfile para el cementerio. Personas que mueren sin Cristo, personas que se mueren sin el Señor, y nosotros en esa zona de confort. Señor, porque es que ahora todo lo hago por el celular, porque es que no, Señor, otra vez vamos a volver a entrar en crisis de epidemias, de COVID, de no sé qué, ¿saben cómo se llama la nueva cepa, no? El perro del infierno, ¿sí? Algo así. Nada más el nombre nos dice que es lo que usted y yo tenemos que hacer, mis amados. No nos quedemos quietos. Jonás, ustedes ya conocen la historia, y los que no la conocen, el final, léanlo en la casita. Sí, Jonás finalmente terminó haciendo lo que el Señor le mandó. Se lo tragó un pez. Yo no me imagino estando uno allá revolcándose en el estómago de ese pez. ¡Guau! No me imagino. Si él quería descender, mira dónde descendió. Mira dónde lo llevó el Señor, mi amado. Si usted quiere descender, tenga cuidado, porque de donde usted quiere descender, el Señor lo va a llevar más abajo para que usted aprenda. No porque el Señor sea un Dios vengativo, sino ¿sabe por qué? Porque nos ama tanto. El Señor amaba tanto a Jonás que le permitió todo esto para traerlo a hacer su voluntad. Usted y yo nos podemos escapar de todo en la vida, menos del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Cuando nosotros nos dormimos, cuando nosotros nos enceguecemos, eso no nos permite ver lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Usted cree que el borracho es consciente que llega y gasta y gasta y gasta y que su familia está aguantando hambre? No, porque Satanás quiere tenerlo enceguecido. ¿Usted cree que el que llega y maltrata a su esposa es consciente? No, obviamente después sí, en el momento no, porque Satanás quiere tenerlo así enceguecido. Pero usted y yo no somos hijos de Satanás, no tenemos nada que ver con él. Por el contrario, somos hijos de aquel que todo lo puede, aquel que tiene un propósito, porque usted y yo no somos casualidad. Dios nos creó con un propósito. El Señor cumplió el propósito en Jonás, y la verdad a mí me gustan las cosas suavecitas, tranquilitas. Y yo, aunque me cueste mil cosas, mis amados, yo prefiero decir: Señor, te obedezco, porque quiero que la corrección sea suavecita, que yo me equivoque y la corrección sea suavecita, y no que me estrelle contra el mundo, porque tú me vas a estrellar contra el mundo si yo no te obedezco. Amén. Yo no sé, mi amado, usted cómo será su obediencia con el Señor. Yo no sé cómo será usted poniendo en práctica aquella palabra de Lucas, pero el Señor se la va a recordar el día que usted esté allí en su presencia. Quiero invitarle que incline su rostro por un momento y hable con el Señor por un momento, mi amado. Y si esta palabra usted cree que ha hablado en algo a su vida, dele gracias al Señor y dígale: Señor, ayúdame, por favor, no permitas que yo llegue a las profundidades como lo hizo Jonás. Dígale: Señor, por favor, yo quiero suavecito, apechíchame, acaríciame, Señor, levántame. Y si usted siente que ha desobedecido al Señor y su palabra, pídale perdón en esta mañana al Señor. Dígale: Señor, perdóname. Si Dios lo ha llamado a usted y usted sabe cuál es el propósito de él en su vida, y usted le ha hecho como el jueguito, dígale: Señor, perdón, pero aquí estoy. Dígale: Señor, heme aquí,
fuerzas. Solamente te pido que me ayudes y me levantes en este día a hacer tu voluntad, a cumplir el propósito que tú tienes con mi vida. Hable por un momento con el Señor, no deje pasar la oportunidad. Hable con Él y dígale: Señor, perdón, porque hasta aquí tal vez he jugado a ser hoy caliente y mañana frío. Tal vez he jugado contigo, Señor, a ser tibio. Tal vez, Señor, he jugado con tu palabra y mi testimonio no ha sido el mejor. Dígale: Señor, perdón. Dígale: Señor, hoy me comprometo. Yo le invito a que usted se comprometa con el Señor. Y si usted se compromete con Él, dé un paso de fe y póngase sobre sus pies. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, heme aquí. Yo hoy dispongo mi vida, Señor, para que tú obres conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Dígale: Señor, no más jueguito, no más hacerle los coquitos a Satanás, porque Él no tiene ningún poder, ninguna autoridad sobre mi vida. Dígale: Señor, aquí estoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar primeramente a mi vida, Dios. Padre, por favor, no permitas que seamos desobedientes a ti. Tú tienes un propósito. Desde el vientre de nuestra madre nos creaste con un propósito, Señor de los cielos, y es servirte, y es pregonar tu palabra, y es enseñar tu palabra, Señor. Por favor, no permitas que nada ni nadie, Señor, pueda robarnos la bendición que tú tienes para nuestras vidas. Qué gozo para Jonás después de haber compartido tu palabra y ver las almas convertidas para ti, Señor de los cielos. Qué gozo para nosotros como tus hijos ver las almas convertidas a ti. Pero, Señor, ¿qué pasa si nosotros no hablamos? ¿Qué pasa si no somos nosotros los que llevamos tu mensaje, Señor? Solamente por desobediencia, Dios. Solamente porque no queremos, Dios. Por favor, Señor, habla cada día más a nuestras vidas. Inquiétanos, no nos dejes tranquilos, Señor, hasta que cumplamos el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Dios. Padre, muchas gracias. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cumplir tu propósito en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor. Le invito a estar de pie si lo puede hacer. Vamos a ministrar la cena del Señor esta mañana. Invito a mis hermanos. Señor, te damos gracias. Le pido que por favor no pierda su comunión con Dios ahí donde usted está. Le pido que por favor ore. Le pido que por favor se prepare, porque la participación de la cena es algo muy especial. Señor, te adoramos. Señor, te adoramos. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Gracias por esta palabra, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, tú has colocado un peso de gloria sobre nosotros, de una u otra manera. Por eso te quiero pedir, Padre, en este día, que tu presencia se siga manifestando con poder. Quiero invitarle aquí donde usted está, por favor, en un momento, y se disponga en esta mañana para participar de la cena, colocándose a cuentas con Dios, pidiéndole perdón por todas las faltas. Hoy, ahí donde usted está, le invito a que por favor usted ore y le diga: Señor, límpiame de toda maldad, Dios. Límpiame, Señor, de todo lo malo. Señor, en esta mañana nos preparamos y sabemos que para prepararnos para la cena, Señor, debemos estar a cuentas contigo, Dios. No es algo que debamos tomarnos a la ligera, Señor. Cada uno examínese, dice la palabra allí en 1 Corintios. Así que quiero invitar a todos mis hermanos y amigos que están en este lugar, que nos examinemos un momento, que pensemos, que meditemos con el Señor, hablemos con Él, pidamos perdón por nuestras faltas, por esas cosas que esta semana pasaron, esos pensamientos, que en este momento todos estemos limpios delante de Él. Tenemos una garantía, y esa garantía es Cristo, nuestro Señor, que murió en la cruz y cargó por esos pecados, y Él ahora en su sangre ha hecho un pacto, y es el pacto de la gracia. Y gracias a ese pacto, usted y yo podemos ir con libertad al lugar santísimo, a clamar al Señor, a pedir perdón, y Él te perdonará si en todo corazón tú te apartas del mal.
Señor, te damos gracias a ti, porque nos da la oportunidad, Señor, de participar de la cena. Y de esta manera, Padre, oramos por el pan, por este jugo, Señor, y te pedimos lo limpies, lo santifiques, que al tomarlo, Señor, las enfermedades sean sanadas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, que el que se encuentre, Señor, con alguna enfermedad será sano por tu presencia. Lo creemos en el nombre de Jesús. Señor, que al tomar la cena seamos ministrados, Padre Celestial, a la santidad, a ser mejores para ti, Señor. En este momento, Dios, al participar de la cena recordamos que tú moriste por nosotros en la cruz, que tu muerte, Señor, trajo salvación. Todo aquel, Señor, que cree en ti. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado por su sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, en este lugar, Padre, nos preparamos en este día para celebrar la cena, Señor, cumpliendo tu palabra, cumpliendo esta ordenanza tuya a la iglesia, la cual es, Padre, anunciar que tú un día moriste y que volverás pronto, porque, Señor, tú vuelves pronto por tu iglesia. Te damos gracias. Mis hermanos pueden pasar, por favor. Y toda aquella persona que ha sido bautizada por la iglesia, que un día reconoció a Cristo en su corazón, le invitamos a tomar el pan y la copa y vamos a adorar al Señor mientras tanto. Este es un momento especial. A ti te damos toda gloria y honra, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor. Gracias. Decimos: